canto especial. Nayeli, ¿estás lista? Nayelita, adelante. Querido Jesús, te quiero hacer una pequeña oración. Aunque mis palabras sean tan torpes, te la doy con todo mi amor. Pequeñita oración, yo te quiero conversar. Poco torpe mis palabras, tal vez puedan resultar. Quiero darte tantas gracias por papá, mamá y tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Tú me escuchas desde arriba con tu oído celestial, y con tus gigantes manos me ayudas a caminar. Con tu boquita me hablas, yo te puedo escuchar, que me llamas mi hijita, lindo Padre Celestial. Querido Jesús, tu amor sin igual me llama a ti, a tu nombre hablar. Soy una pequeña que te canta así, mi corazoncito pertenece a ti. Querido Jesús, tu amor sin igual me llama a ti, a tu nombre alabar. Soy una pequeña que te canta así, mi corazoncito pertenece a ti. Pequeñita oración, yo te quiero conversar. Poco torpes mis palabras, tal vez puedo resultar. Quiero darte tantas gracias por papá, mamá y tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Tú me escuchas desde arriba con tu oído celestial, y con tus gigantes manos me ayudas a caminar. Con tu boquita me hablas y yo te puedo escuchar, que me llamas mi hijita, lindo Padre Celestial. Querido Jesús, tu amor sin igual me llama a ti, a tu nombre alabar. Soy una pequeña que te canta así, mi corazoncito pertenece a ti. Querido Jesús, tu amor sin igual me llama a ti, a tu nombre alabar. Soy una pequeña que te canta así, mi corazoncito pertenece a ti. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Dios te bendiga, Nayeli. Muy bien, ahora pasamos al tema, así que, pastor, es su tiempo. Muy bien, hermanos, comienza un nuevo año y este año vamos a estudiar sobre cómo vivimos los cristianos, o mejor dicho, cómo debiéramos vivir los cristianos.
Hay en la palabra de Dios instrucción para eso y es lo que nosotros vamos a estar estudiando durante este año. Y vamos a comenzar primero definiendo quiénes somos para poder entender qué es lo que hacemos. Hace muchos años, imagínense cuántos eran que yo era niño, cuando uno iba a la reunión de la iglesia, no sé si alguno de ustedes sepa lo que les voy a decir, porque ustedes son jóvenes, ninguno había nacido cuando yo veía esto. Pero en el rótulo que había afuera decía Templo Adventista del Séptimo Día. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿O no? Ustedes no. Había un hermano ahí atrás. Hermano, ¿usted vio eso? ¿En otro lado todavía se ve? Oh, que en otros países todavía. Hermano Antonio, lo veo aceptando. ¿Usted conoció eso? ¿Y alguien más? Hermana Lidia, ¿verdad? El rótulo siempre decía templo, Templo Adventista del Séptimo Día. Y ahí nos reuníamos nosotros. Satanás, que tiene una lucha constante contra este pueblo, el pueblo cristiano, va a hacer cualquier cosa para distraernos. Y lo ha logrado llegando a motivarnos a que le llamemos nosotros a este lugar iglesia. Y es lo primero que yo les quiero aclarar a ustedes. La palabra iglesia nunca se aplica a un edificio. La palabra iglesia se aplica a un grupo de personas que se reúnen. Puede ser a la orilla de un río, puede ser en un parque, puede ser donde quiera que sea. La iglesia son las personas, nunca el edificio. Pero diciendo nosotros, vaya, por ejemplo, esta mañana, ¿qué dijeron ustedes? Algunos. ¿Voy a ir a dónde? Voy a ir a la iglesia, porque la iglesia nos parece que es este lugar. Entonces yo ahora estoy en la iglesia y al terminar el servicio me voy de la iglesia, ya no tengo conexión con esto. Sin embargo, en la Biblia vamos a encontrar nosotros que la palabra iglesia se refiere a las personas. Y es más allá de lo que ustedes se imaginan. Vamos a ir al libro de Corintios, la primera carta que el apóstol escribió a los Corintios. En realidad fue la segunda, pero aquí está como primera. Lo estudiamos cuando estudiamos Corintios. En la primera carta a los Corintios, quiero que leamos los primeros 3 versículos de esta carta. Abran sus Biblias y quiero que ustedes vean lo que el apóstol escribió. El apóstol tenía bien claro este asunto de lo que era templo, lugar de reunión. De paso, en el tiempo de Jesús había un lugar que se llamaba un templo. En ese lugar se hacían los sacrificios. Ahí estaban los sacerdotes, ahí se llevaban las ofrendas. Pero después, cuando la gente se empezó a esparcir por el mundo, buscaron casas de reunión, donde reunirse, así como nosotros ahora. ¿Alguien sabe cómo se le llamaba a esos lugares de reunión? ¿Alguien ha escuchado? Sinagoga. Sinagoga le llamamos al lugar donde se reúnen las personas, porque, aunque esto no nadie se lo memorice, la palabra congregarse en griego es sinagogué. Entonces sinagoga viene del lugar donde se reúne la iglesia. ¿Me doy a entender? En la sinagoga es donde se reúne la iglesia. Entonces nosotros acá somos la iglesia que nos congregamos en este lugar, aquí en Topica. El edificio no es la iglesia somos cada uno de nosotros que nos congregamos aquí. Miren cómo lo dice el apóstol, perdón, en el capítulo 1, versículo 1
al 3. Dice así. Así se escribían las cartas en aquel tiempo. Fulano para fulano. ¿Verdad? ¿Quién escribió esta carta? Pablo. Y se identifica, se describe quién es él. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Pablo estaba con alguien ahí cuando escribió esta carta. Y en el versículo 2, no quiero que lo leamos rápido, quiero que lo leamos bien despacito, porque aquí describe a la iglesia y ustedes se pueden sorprender si no ponen atención. Miren lo que dice. ¿A quién le escribe Pablo con su hermano Sóstenes esta carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia le escribió él esto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahora los describe a ellos. O mejor dicho, los habla de ellos como para que se dé cuenta quiénes son ellos. Por si no lo sabían. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús. O sea que la iglesia de Corinto eran santificados, pero ¿cómo? ¿Por lo que hacían o por lo que dejaban de hacer o por qué eran santificados? Dice aquí. ¿Le están leyendo? A los santificados en Cristo Jesús. Es que a la iglesia es Cristo el que la santifica, no somos nosotros que nos santificamos solos. Es Cristo el que nos tomó como su esposa y Él, su santificación es la que nos santifica a nosotros. Dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ok, la iglesia la santifica Jesús y la llama a que sea santa. ¿Qué significa esto para la iglesia? Bueno, aquí es donde ayuda el conocer un poquito más el contexto de las cosas. En la escritura, el hacer algo o a alguien santo era dedicarlo para un uso. No se pierdan esto que les voy a explicar ahora con respecto a la iglesia. El hacer algo santo significa dedicarlo exclusivamente para un uso hacia Dios. Voy a poner un ejemplo. Este micrófono que tengo yo aquí. Si nosotros como iglesia ¿podemos santificar este micrófono? ¿Sí o no? Claro que lo podemos santificar. Lo que eso significa es que con este micrófono solo se va a predicar la palabra de Dios o se va a usar para cantar himnos para Dios. No lo podemos usar para ir a narrar un partido allá o para hacer otra cosa, un juego, una cosa secular. Este micrófono sería santificado o sería santo porque solamente lo vamos a usar, ¿me doy a entender? Con un uso, con un propósito exclusivamente de Dios. Así es como nosotros podemos santificar una silla, podemos santificar un edificio. Aquí nunca vamos a tener, por ejemplo, yo creo que en México le llaman kermés. ¿Kermés? ¿Qué es un kermés? ¿Y adentro? Baile y venta de comida, cerveza y todo eso. Yo fui a uno una vez acá con algunos de ustedes, no sé si se acuerdan. Allá estaban recogiendo dinero para una persona que había muerto y nos invitaron. Hermana Lidia se debe acordar porque yo la vi a ella ahí. Y no se podía ni hablar del ruido que hacían ahí, de tanto baile y grito y música que había. Entonces, un ejemplo, una cosa así no se podría hacer en este lugar, porque este lugar ha sido santificado, dedicado para un uso santo. Apartado, exactamente. Usted puede santificar el celular. Lo va a usar solamente para cosas buenas, para mandar buenos mensajes, para
escuchar sermones, escuchar meditaciones, cosas que sean de Dios. Usted santificó el teléfono. Ese es el sentido como aquí se le llama a la iglesia, que ha sido llamada para ser santa. Entonces, ¿a qué hemos sido llamados nosotros los de la iglesia? A ser santos, como decía la directora de escuela sabática esta mañana, a dedicar nuestra vida al servicio de Dios, a hacerlo todo en el servicio de Dios. Y hermanos queridos, la iglesia no termina cuando termina el servicio. Porque algunos piensan, oh, ya se acabó la iglesia. No, la iglesia sale de aquí y se va cada uno a regar por donde vivimos nosotros. Allá está la iglesia. Nosotros somos la iglesia. No sé si ustedes, me doy a entender lo que estamos leyendo aquí en 1 Corintios. La iglesia que estaba en Corinto, santificada por Cristo, llamada a un uso santo. Pero en el resto del versículo viene lo que a muchos no les gusta. Bueno, en el tiempo de Pablo, a ellos no les gustaba. A los judíos no les gustaba. Porque Pablo dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cuál es la iglesia de Cristo entonces? ¿Solo los que estamos reunidos aquí a esta hora? No, dice Pablo. Fíjense que yo no sé, pero a nosotros como que se nos ha dado una idea limitada del poder de Dios. Nosotros estamos contentos de que Dios sea nuestro Dios y que nos haya salvado a nosotros. Pero la buena noticia es que Dios ha salvado también a mucha otra gente que ya invocan su nombre y que tal vez nosotros no los conocemos ni los vamos a conocer. ¿Por qué les digo yo a veces a los que predican? Prediquen cosas buenas que les sirvan al que lo oye. Ahora que el pastor Sabino está allá en Emporia, le habrán contado ya le habrán comentado los hermanos, que unas personas de por allá por Perú, creo que fue, o Venezuela, en el Sudamérica, se estuvieron conectando con la iglesia de Emporia. Y en base a lo que escucharon ahí, fueron y se bautizaron. Y después llamaron para decir, ya somos de Cristo. Yo no los conozco ni los voy a conocer nunca, seguramente. Porque a la edad que tengo y los planes que tengo no son de andar viajando por ningún lado. Pero, ¿no es eso lo que está diciendo acá? Que a nosotros somos llamados a ser santos, pero no solamente nosotros, o que no nos quedemos aquí, sino con quiénes más. Léanlo. Con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan también el nombre de Jesucristo. ¿Y qué termina diciendo el versículo 2? Jesucristo es, a ver, Señor de ellos y también de nosotros. Miren, a los judíos esta conversación no les gustaba. A ellos les gustaba, Dios es Dios de Israel, Dios de los judíos. Pero malditos los griegos, malditos los romanos, malditos los asirios, todos los de allá, los que no son judíos son malditos. Una actitud como la tienen algunos hermanos en la iglesia adventista, que dicen, Dios es Dios de nosotros, pero malditos los católicos, malditos los pentecostales, malditos los bautistas, malditos, todos los que no son adventistas son malditos, dicen algunos de ellos. Aquí nadie, pero en otros lados se piensa así. No es así, hermanos, no es así. La iglesia de Cristo la conformamos, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo es más amplia. Se trata de todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Por lo menos así lo está diciendo Pablo. Y si ustedes se van, por eso dice, lo leemos ahora, miren. Pablo le escribió esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. De paso, hermanos, cuando ustedes leen primera y segunda de Corintios, las dos cartas que nosotros tenemos, nos damos cuenta que nosotros somos unos perfectos comparados con ellos, hermanos. Esa iglesia en Corinto, pero si ellos peleaban por todo, hasta se inventaban por qué pelear.
todo el tiempo peleando. Todo el tipo de pecados que existen los practicaban en Corinto. Pablo le llegó a decir en un momento, no hablaba inglés, pero si hubiera hablado les hubiera dicho, my goodness, con ustedes, Corintios. Hay algunos ahí que están acostándose con la madrastra, y ahí está el papá también. O sea, qué vida más degenerada que viven ustedes ahí. Algunos de ustedes ahí se bautizan en el nombre del abuelo, siguiendo las prácticas paganas. O sea, en el nombre de mi bisabuela te bautizo, para que mi bisabuela del cielo te bendiga. O sea, esa gente estaban todos atravesados. Todos raros eran ellos, hermanos, los corintios. Era el lugar más grande de prostitución que había en aquel tiempo. La ciudad de Corinto. Era un puerto. Era un puerto, como ahora los aeropuertos, ¿no? Antes eran puertos de barcos. Corinto era un puerto. Y los hombres que andaban pescando allá meses y meses, cuando llegaban a la tierra, venían que eran unas bestias. ¿Cuál era el mejor negocio a hacer en Corinto? Prostitución. Y había prostitución. Cuando Pablo predicó, algunas prostitutas entraron a la iglesia. Y había algunas cosas que les voy a explicar en algún momento. Pero Corinto, a esta iglesia en Corinto, así como era, Pablo le dice, santificados en Cristo. Ustedes son santificados en Cristo. Y son llamados a ser santos, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de ellos y también de nosotros. Qué diferente sería, hermanos, si nosotros tenemos esta actitud que estamos leyendo aquí como iglesia. ¿Alguna vez a ustedes los ha saludado otra persona en el Walmart tal vez, que no sea de la iglesia adventista? Y le dijo tal vez, varón, que así saludan ellos, ¿no? Tienen más palabras así que a nosotros nos parecen que son pecados, pero... A ver, Luis, ¿te saludó a alguien así? ¿Sí? ¿En el trabajo? Ok. ¿De este lado? ¿Sí? A veces cuando los domingos nosotros vamos al market, ¿no? Ellos salen de la iglesia y pasan a comprar y se nota que andan bien vestidos así, que vienen del servicio. Y si uno anda más o menos igual, varón, le dicen, que Dios lo bendiga. Y algunos se ofenden, hermano. No, este no es mi hermano, dice. Bueno, él está invocando a Dios, él está invocando a Cristo. Nuestra mentalidad, nuestra visión como iglesia debería ser más amplia de lo que es. Reconocer que hay pueblo de Dios afuera de nosotros. Miren en el capítulo 10 de los Hechos, que estudiamos nosotros aquí hace 2 años, el libro de los Hechos. Esta iglesia, capítulo 10, hermanos, si lo tienen ustedes, Hechos 10. Este libro de Hechos nos muestra cómo era la iglesia cuando se organizó al principio, cuando Cristo la dejó con los discípulos. Y era una iglesia, hermanos, llena de problemas, la iglesia cristiana, pero el problema mayor que ellos tenían, adivínense cuál era. No era que los andaban persiguiendo, la persecución nunca ha sido problema para la iglesia. El problema que la iglesia cristiana tenía cuando Cristo la fundó, y no sé qué tan rápido se les olvidó lo que Jesús les había enseñado a ellos, es que ellos no querían aceptar a los gentiles. Ese era el problema de la iglesia cristiana. No aceptaban a los gentiles. Si es que hasta en el templo habían puesto un rótulo que ahí no podrían entrar gentiles. Imagínense, como que aquí pusiéramos nosotros un rótulo afuera que diga, solamente adventistas pueden entrar. A algunos les gusta la idea, pero no de aquí, de otros lados yo he conocido. Pero que pusiéramos aquí solamente se reciben adventistas. No vengan de otra denominación. Así eran los judíos. Ustedes se ríen tal vez y piensan, qué gente más rara. Pero así eran ellos, hermanos. Ellos le prohibían a los gentiles entrar al templo para que conocieran la salvación. ¿No se acuerdan que Jonás no quiso ir a predicarle allá a Nínive porque él sabía que si iban se iban a arrepentir y él no quería que se arrepintieran? Él quería que les cayera la maldición del castigo. Y a veces así actuamos algunos sin darnos cuenta. No, ellos guardan el domingo, ellos no tienen nada, que Dios los castigue, que los mate, que los queme, que haga todo eso. Similar a Jonás. A Jonás le faltaba entender que para Dios
ellos no eran ninivitas, eran hijos que tenían que tener la misma oportunidad de arrepentirse como la tenían los israelitas. Ese era el plan de Dios. Dice en el capítulo 10 que Cornelio, un romano, y no solamente romano, un soldado romano, que típicamente maltrataban a los judíos. Los judíos oraban todos los días para que Dios matara a los romanos, porque eran malos. Y este romano manda a llamar a Pedro. Y Pedro, hermanos, que pasó 3 años y medio con Jesús, todavía no había aprendido que Dios tiene más gente afuera. En el capítulo 10 dice que él llegó donde estaba Cornelio. Versículo 24, leamos un poquito el contexto. Esta era la iglesia, hermanos. Pedro era parte de la iglesia. Al día siguiente, dice, de que salieron de donde él estaba, llegaron a Cesarea. Y Cornelio, el romano, los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y amigos más íntimos. A ver, ayúdenme. ¿Qué les habrá dicho Cornelio a los familiares? ¿Cómo los convocó? Ayúdenme. Piensen. Él manda a llamar a Pedro y entonces convoca a los familiares. ¿Qué les habrá dicho? Para que estuvieran todos ahí. Va a venir un hombre de Dios. Va a venir un discípulo de Jesús. Va a venir alguien maravilloso. Versículo 25 dice: y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Miren qué cerquita estaba de Dios, que no sabía que solo a Dios se debe adorar este romano. Se postró a los pies de Pedro y lo adoró. Pedro lo levantó y le dijo: levántate, yo también soy un hombre. O sea, no me adores a mí. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. ¡Wow! Y en vez de estar contento, hermanos, de tener la oportunidad, miren las palabras de Pedro, versículo 28. Léanlo, hermano. Este es uno de la iglesia de Cristo. Así que si alguien dice, no, que en la iglesia hay gente mala, eso no es nuevo, hermano. Miren, ya había gente así en la iglesia de antes. Y vaya que este Pedro era bastante confuso. Miren cómo trataba a las visitas, Pedro. Porque eran visitas, hermanos, los familiares de Cornelio. ¿Qué les dijo Pedro en versículo 28? Wow. Qué bonita bienvenida, ¿no? Yo les puse a ustedes un ejemplo. Yo nací en El Salvador. Me crié aquí en California, pero la mayoría de mis amigos son de México, pero ellos no lo saben. Entonces, cuando piensan que yo soy salvadoreño, piensan que solo como pupusas, y no, como enchilada, como todo lo demás. Pero bueno, imagínense, hermanos, que me llamara Benjamín. Pastor, me dice, venga a mi casa, y llama a Génesis, a sus familiares, su linda familia que hemos conocido. Viene Antonio, vienen algunos de ustedes allí con él y me los presenta. Quiero que les hable. Yo les digo, ustedes saben que para los salvadoreños juntarse con los mexicanos es abominable. Wow, amén dirían ustedes, ¿verdad? Me sacan a patadas de ahí, hermano, ustedes. O sea, ¿cómo voy a decirle yo eso? Una tontera así, ¿cómo se la voy a decir? Y Pedro eso es lo que le dice. Ustedes ya saben, le dice, que para un judío, ¿qué cosa era? Es abominable, o sea, da asco sentarse con un gentil. En otras palabras, yo no estoy contento aquí con ustedes. Sí. Ustedes son gentiles. Para uno de judío eso es abominable. Wow. Pero a mí Dios ya me mostró, dice. ¿Qué le mostró Dios cuando le mostró allá donde él estaba antes
un lienzo con animales que no se comen. Porque algunos creen que cuando Dios le mostró eso a Pedro, le estaba diciendo, oh, ya se puede comer de todo. No, no, no. Pedro, cuando vio esa visión, no entendió. Y dijo, ¿qué será lo que Dios me quiere mostrar? Porque seguramente en ese lienzo había, no sé, camarones, culebras, sapos, chanchos, no sé. Llámele usted todo lo que la Biblia dice que no se come, apareció en ese lienzo. Y Pedro vio eso, y cuando él vio eso se quedó pensando, ¿qué será lo que Dios me quiere decir con esto? En eso estaba pensando él cuando el Espíritu le dijo, Pedro, allá abajo te buscan unos romanos. ¿Qué dice Pedro? No, 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 pero no tengas temor de ir con ellos porque yo los he mandado. Dice Pedro, ir yo con romanos, esa gente, ve con ellos, le dice el Espíritu Santo. Entonces cuando Pedro llega con ellos, le dice, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora Dios me mostró que a nadie, ¿qué cosa? Debo considerar inmundo. A nadie debo yo considerar inmundo. Inmundo en todos los aspectos, especialmente espiritual. Y cuando empezó a hablar con ellos, porque Cornelio le contó lo que había pasado, miren versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, les dijo, en verdad comprendo que Dios solamente nos quiere a nosotros. Amén, dicen algunos, ¿verdad? Contentos de nosotros es Dios. No, dice Pedro, ahora entiendo en verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo correcto. Quiere decir, hermanos, que Dios es mucho más bueno de lo que nosotros pensamos. ¿A qué me refiero? Si allá en una isla donde jamás hemos llegado nosotros ni llegaremos, quizás ni la Biblia ni celular deben tener, allá hay una persona que en su corazón y su razonamiento tal vez cree que el sol es Dios, porque es lo único que ve, que brilla y da calor. Yo no sé, solo eso mira. Y en base a eso, él hace algo bueno, hace algo que es correcto. Ve un animal, no lo va a lastimar, ve a una persona, no la va a lastimar. Él dice, no, 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 eso no está bien, yo voy a hacer lo que es correcto. ¿Lo va a castigar Dios porque no conoció el sábado? ¿Lo va a desechar Dios porque nunca se bautizó en una iglesia adventista? ¿O dice aquí en la palabra de Dios que a Dios le agrada cualquier persona en cualquier nación que le teme a Él y haga lo que es correcto? ¿Es eso lo que dice la Biblia o no? Si a mí no me gusta, ya no es problema con Dios, es problema conmigo. Pero queridos, la iglesia de Cristo es mucho más de lo que nosotros creemos. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Y yo quisiera que nosotros este año tengamos esa mente abierta a reconocer que la iglesia de Cristo es mucho más allá de lo que a mí me han dicho. Porque me pueden haber engañado. En nuestra iglesia, en nuestra denominación, se llevan estadísticas. Está bien las estadísticas. Ahora todo el mundo hace estadísticas de todo. Y en la iglesia hay una estadística que dice que en la iglesia adventista, en este momento hay cerca de 20 millones de personas registradas. Eso es bastante, pero estamos hablando de un mundo que tiene como 7 billones ahora, más o menos, los que saben, más o menos. O sea que somos una pequeña, bastante minoría la que habemos de adventistas. Y algunos piensan que con solo estar bautizado, con solo ser miembro de la iglesia, sin haber conocido a Cristo, sin haberlo aceptado, ya con eso, con dejar de fumar, con dejar de tomar, con ya no trabajar el sábado, ya con eso son salvos, piensan algunos. De esos 20 millones, ¿cuántos estarán perdidos en la actualidad por no conocer a Cristo? Y las estadísticas tampoco registran cuántas personas se han salido de la iglesia.
A mí me alegra, hermano, cuando leo aquí que la iglesia de Dios, a saber cuántos millones de verdad será. Yo creo que debe ser muchos millones más, porque hay personas que en otras partes del mundo invocan también su nombre y según Pablo son considerados parte de la iglesia. Cuando Pedro hizo esto, hermanos, no lo apedrearon porque ellos no podían apedrear a nadie. Pero miren lo que pasó, capítulo 15. Ya vamos a terminar, no se desesperen. En el capítulo 15 llegamos ahora a un momento clave. Porque Pedro predicándole a Cornelio y Pablo predicándole a los gentiles en otros lados. Allá en Grecia, en Samaria, en otros lados, en Siria, a donde Pablo había ido. Fue a Éfeso, fue a muchos lados que no eran de judíos y allá formó iglesias de personas. No, cuando se enteraron en Jerusalén los dirigentes, estaban bien enojados, hermanos. Y dice, capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea, ellos también salían, los judíos salían a predicar, enseñaban a los hermanos, imagínense. El hermano feliz ya conocía a Cristo, ya estoy salvo. Llegaban estos y le decían, si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no te circuncidas. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que fuesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ay, hermano, trajeron a Pablo, a Bernabé y a otros a junta de iglesia. Es que todos andaban desordenados allá afuera, andaban predicándole a los gentiles. Les andaban diciendo que no tenían que circuncidarse para ser salvos, que con Cristo les bastaba. Tuvieron esa discusión, dice. Ellos pues, versículo 3, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando cómo se habían convertido los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les contaron todas las cosas que habían hecho con ellos, con los gentiles especialmente. Pero algunos todavía de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así como se levantan algunos a veces que alguien quiere entrar en la iglesia. No. Todavía no ha leído el espíritu de profecía. No conoce la doctrina de los 2300 años. No sabe los 1335 días de Daniel 12. No conoce las 28 principales cosas. Óigame. Aquí no, por supuesto, pero yo estoy contando experiencias que he tenido, hermano. Entonces dice, era necesario. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, dice el versículo 7, Pedro, ¿se acuerdan la experiencia de Pedro? ¿Con quién había sido? Pedro, con Cornelio. Se levantó Pedro y le dijo, hermanos, ¿qué les pasa? Ustedes ya saben cómo hace ya tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No. El Espíritu Santo solo es para nosotros, decían ellos. Si alguien más dice que tiene el Espíritu, es el Espíritu del diablo. El Espíritu Santo solamente es para nosotros. Si alguien dice que tiene el Espíritu, eso no puede ser porque no es adventista. Así decían los judíos esto. No puede ser para ellos. Versículo 9. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe también el corazón de ellos. Ahora pues,
¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Oye, hermanos, cuando alguien quiere entrar en la iglesia, a veces los hermanos le quieren poner tanta carga que ellos no pueden llevar, pero se la quieren poner al otro para entonces aceptarlo. Y Pedro dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué tientan a Dios poniendo cargas innecesarias sobre la gente? Versículo 11. ¿Alguien se anima a leerlo? Si tienen la Biblia abierta. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Óigame. Esto es revolucionario, hermano, de Pedro y de Pablo. Porque los judíos durante todo el tiempo enseñaban que para poderse salvar la gente tenía que hacerse judía y circuncidarse. Y todavía en el tiempo de Jesús hacían eso. Se va Jesús y lo siguen haciendo con la iglesia. Y Pedro les aclara, antes bien nosotros creemos que nosotros por la gracia de Dios vamos a ser salvos lo mismo que ellos. Wow. Entonces toda la multitud se quedó callada y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos se callaron, dejaron de hablar, Jacobo, uno de los dirigentes de la iglesia, dijo, hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y esto, dice él, está de acuerdo con lo que dijeron los profetas. Ahí se le abrió el entendimiento a Santiago, a Jacobo, porque ya un profeta había dicho lo siguiente, hermanos, que fue el profeta Amós y Jeremías habían dicho lo siguiente: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. ¿Había dicho Dios desde antes que su propósito era alcanzar a los gentiles? Claro que lo había dicho. Y ahora Jacobo, viendo lo que está pasando con Pedro y con Pablo y Bernabé, dice, ahora hermanos, no se preocupen, esto concuerda con lo que dijeron los profetas. Esto está confirmado, esto no es nuevo, esto no es herejía. Esta es la realidad de que Dios ama también a los gentiles y los quiere salvar como a nosotros. Ay, hermanos, versículo 19 dice Jacobo, por lo cual yo juzgo. Escuchen esto, está hablando con judíos y les dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los judíos que se convierten a Dios. ¿Qué entienden ustedes por esa declaración de Jacobo? No inquieten a los gentiles que se convierten al Señor. Que no le compliquemos la vida. Exacto, muy bien. Yo les comenté un día a ustedes, no sé si fue a ustedes, tengo ya tantos años que ya me confundo yo solo. Yo invité a un pastor, presidente de una conferencia, que viniera a dar una serie de conferencias en mi iglesia. Pero pues como andaba en mi carro todo el día, yo lo andaba haciendo leer versículos. Y en un momento él me dijo, ¿cómo yo le he arruinado la vida a todos los pastores que tengo en mi conferencia? Poniéndole blancos, poniéndole requisitos de todo eso, me dijo. Entonces me dijo él, bueno, lo que pasa, me dijo, es que ahí en Argentina tenemos un dicho: ¿por qué hacerlo fácil si lo podemos complicar? Tan pronto llegue, me dijo, voy a llamar a los pastores y vamos a corregir esto. Como a los 2 meses me enteré, ya no era presidente. A él lo quitaron. Está bien, no fue culpa mía, pero bueno. Entonces dice Jacobo, yo sugiero, dice, yo juzgo que no se inquiete a los judíos que se convierten, sino que se les escriba, o sea, tampoco los dejemos así como están perdidones allá afuera, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso no les sirve de nada. Díganle que dejen eso, que se aparten de depravaciones sexuales,
y de comer sangre de ahogado. Porque eso pues es antisalubre, ¿no? Cosas que como dice más adelante en el versículo 29, pero dice acá, digámosles que hagan eso, que dejen los ídolos, que dejen las abominaciones, que dejen las inmoralidades sexuales, que dejen la sangre de animales ahogados, porque imagínense lo feo que debe ser eso, se ahoga un animal y uno viene y se lo come, debe estar contaminado aquello ahí. Ok, eran cosas buenas, ¿no? Al final, hermano, ellos le mandan una carta a esas gentes, a todos los gentiles. Y la carta dice así en el versículo 28. Escuchen esto lo que decía la carta, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, que lo entendemos, no imponerles a ustedes ninguna carga más de estas cosas que consideramos necesarias. O sea, tampoco lo vamos a dejar así perdidones allá haciéndose daño, ¿no? O sea, usted ve una persona que está comiendo una cosa que es mala, dígale, no sea que se vaya a envenenar, se vaya a morir, dígale. Eso es por salud, por su bienestar. Y dice en el versículo 29 dice, y le repite lo mismo, que os abstengáis de lo que es sacrificado a ídolos, que abstengáis de sangre, de ahogado, de depravación sexual. Y miren la aclaración que hace al final. ¿Qué dice? A ver. Porque si se apartan de eso se van a salvar. ¿Dice así? ¿Están leyendo o ya no? Ok. O sea, de estas cosas que les mandamos a recomendar, si ustedes las hacen o dejan de hacerlas, ¿qué pasa? Les va a ir bien. Que la pasen bien, dice la carta que les mandaron. Así que por los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reunieron a la congregación, le entregaron la carta y habiendo leídola, se regocijaron por la consolación. Porque los de ahí en Antioquía estaban preocupados, hermano. Los judíos les habían puesto una lista tan larga de lo que tenían que hacer para ser salvos, que algunos se estaban decepcionando ya. Cuando le llegó esta carta de los apóstoles que les dice, no es tan difícil. O sea, apártense de esas cosas que les caen mal y si lo hacen, les va a ir bien. Wow, dijeron, era tan fácil la salvación. Era tan fácil la salvación. Sí, hermanos. ¿Será por eso que lo complicamos nosotros tanto? ¿Por qué es tan fácil? ¿Será por eso? Porque la iglesia somos nosotros. Y la misión que tenemos nosotros es predicar ese evangelio. Esa es la misión que nosotros tenemos. Predicar el evangelio. Y por supuesto ayudarle a las personas que están haciendo cosas malas a que dejen de hacerlas. Hay una persona que es un depravado sexual, hay que decirle, hey, párale ahí, te vas a enfermar a otro, te vas a morir. Eso no está bien, te va a ir bien si lo dejas. Vemos a alguien que está tomando, se va a enfermar, el hígado, todo eso, le recomendamos que haga eso. Pero el evangelio es tan sencillo como lo dice el libro de Romanos. Terminemos con eso. Libro de Romanos. Ay, va a decir Pablo, ¿por qué lo complicamos todo? Y vaya que Pablo se frustraba, hermano. Pero Pablo murió, hermanos, por andar con esto. Lo terminaron matando. Los mismos judíos lo traicionaron y lo entregaron a las autoridades. Y las autoridades lo decapitaron a Pablo por esto. Claro, aquí no va a pasar nada de esto, ¿verdad? Porque no es necesario, pero Pablo dejó para nosotros una consolación al escribir estas cartas, hermano. En Romanos el capítulo 1, miren lo que Pablo dice, hermanos. Él no había ido a España, iba a ir a visitarlo. Bueno, pensaba llegar a España. Y se cree que nunca llegó porque antes lo capturaron y lo mandaron a Roma, donde lo mataron. Nunca llegó a España. Pero miren cómo dice él en ese deseo que tiene de ir a España. Yo le dice,
versículo 16. Porque en los versículos anteriores les dice que Él les va a ir a predicar el Evangelio. Yo voy a llegar con ustedes allá para predicarles el Evangelio. Y les dice en el 16, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué es que Él no se avergonzaba del Evangelio? Porque el Evangelio es el poder que tiene Dios para salvar a todo el que cree. ¿Quién se va a avergonzar de eso? Claro, si mi Evangelio es la salud, ahora que yo estoy enfermo, me da vergüenza decir que soy evangélico porque no estoy cumpliendo con los reglamentos de salud. Si mi evangelio es la dieta, el día que pierdo la dieta, ya no me da vergüenza decir que el evangelio es la dieta, porque yo no estoy siendo consecuente con el evangelio. Pero cuando el evangelio es el poder que tiene Dios para salvar a todo el que cree, ¿te avergüenzas tú de eso? ¿Te avergüenzas tú de decirle eso a un amigo, a una amiga, a un compañero? ¿Quieres ser salvo? Deja que Dios te salve, porque Dios tiene el poder de salvarte. Ahí lo dice, a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego, al adventista y también a los que no son adventistas. Lo salva Dios, ese es el evangelio. Versículo 7, y todavía lo aclara un poquito más y dice, porque en el evangelio, en esto que nosotros predicamos, ¿qué es lo que se revela? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que cuando nosotros predicamos el evangelio, lo que le estamos diciendo a la persona es, a ver, voy a usar a alguien aquí nomás por usar su nombre. Luis, te tengo una noticia. Te quiero compartir el evangelio. Dios tiene el poder de salvarte si crees. Y Luis me dice, ¿cómo? Es que en esto que te estoy explicando, lo que quiero que entiendas es que la justicia de Dios, Él te la quiere dar a ti para que vayas al cielo. Como un traje. Eso es que el evangelio lo que revela es la justicia de Dios. Algunos piensan que la justicia de Dios es lo que Dios exige de nosotros. Si así fuera, hermanos, nadie iría al cielo. La buena noticia es que la justicia de Dios es la que Él nos quiere dar a nosotros para que vayamos al cielo. Es ese traje que nos deja entrar en la boda del Cordero. Ese es el evangelio que Cristo nos lo quiere dar. Y se lo quiere dar a todo aquel que hace ¿qué cosa? ¿A quién se lo da Dios? ¿Lo están leyendo o ya cerraron la Biblia? Es que ya son las 12, ¿verdad? Sí, está bien. Dice que Dios le da eso a todo aquel que cree. Judío o gentil. ¿Han creído ustedes en el evangelio? ¿Han creído ustedes que Dios tiene el poder para salvarlos? No ayudarnos a que nos salvemos, sino a salvarnos Él a nosotros. ¿Lo han aceptado ustedes? No se avergüencen de ese evangelio. Reciban esa justicia de Cristo en su corazón y vivan felices este año que vamos a vivir, que tenemos delante de nosotros. Vamos a cantar un canto para terminar. Y mientras lo cantamos, voy a invitar que aquellos que quieran confirmar que han recibido la justicia de Cristo en su vida, se pongan de pie. Y de paso, después de orar, hermanos, vamos a salir de esta manera. Después del canto y ya oremos, vamos a salir, vamos a permanecer en reverencia. Estamos en el lugar que ha sido santificado para Dios y vamos a esperar que los diáconos nos den la salida para poder salir. Por favor. Gran gozo hay en mi alma hoy. Añe con paz, gozo y que vayamos todos con la bendición de Dios. Somos hijos de Dios. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi
alma y melodía soy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Oremos, hermano. Gracias, querido Dios, por el Evangelio. Gracias porque en Cristo, aún nosotros, hemos alcanzado la gracia. Y por eso estamos agradecidos y contentos. Ayúdanos ahora a que como iglesia que somos, podamos compartir este evangelio con otros. Es tan sencillo, Señor, que con solamente hablar con alguien le podemos compartir el evangelio. Ayúdanos pues a vivir felices porque somos tus hijos en este año. Que así sea, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse.